La transmisión llegó poco después de la medianoche por todos los canales de comunicación que quedaban en la Tierra. Sin cifrado, sin comunicación directa. Saludos, solo un mensaje en bucle hablado en perfecto frío estándar galáctico. Lengua. Por orden del Alto Consejo Galáctico, el planeta designado Terra, Tierra, es rendirse incondicionalmente en 72 horas estándar. La resistencia resultará en esterilización total. Cumplirás. Se repitió 4 veces. Luego, silencio. Las luces de lo que quedaba de Nueva York parpadearon bajo su peso. La mitad del mundo ya estaba a oscuras, no por miedo, sino por las consecuencias, por guerra, de años de escaramuzas contra flotas alienígenas enviadas para probar nuestra cumplimiento. Algunas pruebas habían sido sutiles, otras habían convertido los continentes en cenizas. Pero aquí está la cosa. La humanidad había nacido en la Tierra, criado en el fuego y perfeccionado en caos. No nos rendimos. Me quedé en el balcón oxidado de lo que solía ser un hotel Hilton. El humo y el refrigerante llenaban el aire. Mi mano derecha estaba envuelta en gasa por el último ataque con drones. Mi izquierda contenía una bala medio cargada. Y mientras las palabras del consejo se repetían en mi cabeza, ¿lo harás? Sonreí. Detrás de mí, mi equipo se estaba preparando. Todos eran ex-algo, ex-militares, ex-científicos, ex-criminales. La guerra había quemado los títulos de propiedad de la gente como si fueran pintura vieja. Ahora éramos justo lo que necesitábamos ser, humanos. Reed, el más joven entre nosotros, se estaba ajustando placas de traje exo. Apenas 20 años, nacido en las ruinas de El Cairo. Levantó la vista y preguntó. Lo que todos pensaban pero no querían decirlo en voz alta. ¿Tenemos siquiera 72 horas? No respondí, no directamente. En cambio, me volví para mirar un horizonte agrietado, un cementerio de cristal y metal. Ya tenemos lo suficiente, dije. Lo suficiente como para que se arrepientan de haber pensado que nos rendiríamos. No estaban listos para nosotros. En realidad, no. El consejo pensó en términos de métricas, probabilidades y tasas de cumplimiento. Eso es lo que sucede cuando se dicta una sentencia de 5.000 sistemas. Obtendrás un ambiente cómodo, predecible y suave. La humanidad nacimos de la rebelión. Nuestros libros de historia no hablaban de paz, negociaciones y armonía galáctica. Se trataba de traición, resistencia, sangre y la loca y obstinada voluntad de seguir adelante incluso cuando no tenía sentido. Y ahora pensaban que nos rendiríamos, solo porque lo dijeron, ni hablar. De vuelta en la sala de guerra, lo que solía ser una estación de metro antes de que la ciudad alta se evaporara, reunimos a las células de resistencia restantes por línea dura. No quedan satélites ni drones en órbita alta, solo cables enterrados, y la terquedad de siempre. El consejo quiere que nos vayamos en 3 días, dije por el micrófono oxidado. Entonces les hacemos un funeral, respondió alguien. Creo que era el comandante Imani de Johannesburgo. Su voz aún transmitía la rabia de alguien que había visto a su gente convertida en cristal. Todos estuvieron de acuerdo. No había debate, no hay esperanza de que llegue una flota milagrosa. La Tierra no tenía planetas extraterrestres, aliados. Las colonias quedaron aisladas. Marte estaba en silencio. La Luna había quedado reducida a escombros. Estábamos solos. La flota del ayuntamiento llegaría en 69 horas, cientos de buques de guerra, miles de tropas terrestres criadas específicamente para cazar y dominar especies no obedientes, y teníamos armas oxidadas, mechas destrozados y una población de supervivientes maltratados y furiosos que habían sido subestimados demasiadas veces. Probabilidades perfectas. Más tarde esa noche, mientras los incendios de un dron derribado iluminaban el destrozado, me encontré mirando las estrellas. En algún lugar, su flota estaba ardiendo hacia nosotros, confiados presumidos.
Me pregunté si sus comandantes estaban durmiendo tranquilamente, si pensaban que la Tierra sería un premio fácil. Casi les doy un pastel, porque cuando aterrizaron no encontrarían una especie asustada dispuesta a arrodillarse. Nos encontrarían con los dientes al descubierto, la espalda rectas, dispuestas a sangrar si eso significaba llevarnos a uno solo con nosotros. Y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente para recordarle a la galaxia: no somos nosotros los que nos rendimos, somos los que creamos leyendas de las últimas resistencias, somos los monstruos que creas cuando intentas destruir una especie que se niega a morir. Y cuando su alto consejo finalmente caiga, silencio, será porque la Tierra les enseñó a escuchar. Para la hora 10, después de la exigió rendición, las fuerzas de resistencia restantes del mundo se habían alineado, o al menos lo que quedaba de ellas. Había visto. La guerra destruyó todo lo que antes se consideraba sagrado. Los países ya no importaban. Las fronteras. Había plazos para mapas muertos. Lo que importaba ahora era la lealtad. No a las banderas, no a la política, sino a la supervivencia entre nosotros. Nos llamábamos los hombres quemados, no porque lo quemamos todo, sino porque todo lo que amábamos ya había sido quemado. O hiciste las paces con las cenizas o te uniste a ellos. Nuestra base principal se encontraba bajo los huesos de lo que una vez fue un distrito financiero en el viejo Chicago. Los rascacielos habían colapsado hacia adentro durante la segunda ola. Impactos cinéticos orbitales. Ahora trabajamos y luchamos bajo sus sombras como fantasmas de un imperio largamente olvidado. La sala de reuniones era una antigua terminal de trenes subterráneos, tenuemente iluminada por celdas eléctricas recuperadas. El aire de metal, sudor y ozono, el olor de las máquinas preparándose para la muerte. Junto a mí se sentó el teniente Ferris, antaño oficial de seguridad en una plataforma minera lunar. Perdió a su esposa cuando las colonias de Artemis fueron incineradas. No había dicho ni una palabra al respecto desde el día que la encontramos, enterrado bajo una bahía de transbordadores colapsada. Pero sus manos firmes, despiadadas, centrados, el tipo de persona que querrías a tu lado cuando el cielo se caiga. Junto allí estaba DeMarco, un mecánico con un recuento de muertes mayor que el de la mayoría de los soldados. Reparaba drones con las mismas manos que usaba para sabotear mechas enemigos. Sus ojos estaban cansados, siempre escaneando, siempre calculando. Le di un golpecito a un mapa digital sobre la mesa improvisada. La Tierra estaba dividida ahora, no en naciones, sino en zonas de incendio, rutas de evacuación y focos de resistencia. Teníamos 3 campos de batalla activos. Se esperaba que 5 más se activaran en cuanto llegara la flota. Aterrizarán primero en órbita, dije. Desplieguen escaramuzadores, tomen las ciudades, busquen ayuda psicológica. Supresión, luego derribarán torres. Nodos de control planetario, Ferris, murmuró. Los vi utilizados en el Kepler 22b. Convirtieron la resistencia en perros obedientes. No somos perros, gruñó DeMarco, y tenemos algo que no tenían en Kepler. ¿Qué es eso?, preguntó Ferris. Él sonrió con desesperación. Pasamos las siguientes 6 horas coordinándonos. Grité órdenes a través de comunicaciones oxidadas, me conecté con búnkeres sudamericanos, fortalezas africanas y el último conocido, señal de lo que solía ser el cuerpo de resistencia de Tokio. Cada grupo tenía objetivo: retrasar el aterrizaje. No podíamos vencerlos de forma convencional, todos lo sabían. Eso, pero no se trataba de una victoria en el sentido tradicional, se trataba de demostrándoles que no estábamos rotos, todavía no. Fuera del búnker, en el acero entrelazado, en el patio donde la maquinaria rescatada gemía bajo tensión, Reed estaba trabajando en uno de los viejos acorazados, una unidad mecanizada de los primeros días de la contraofensiva de la Tierra. La cosa era una reliquia andante, llena de cicatrices, anticuado, apenas se mantiene unido, igual que el resto de nosotros. ¿Qué tal?, pregunté, acercándome a él. Reed levantó la vista. Grasa. Le untó la mejilla, le puso un nuevo núcleo de energía. Se moverá.
No será bonita, pero se moverá, es todo lo que pido. Dudó, y luego añadió, ¿tú? ¿Alguna vez pensaste que ya estábamos muertos? O sea, tal vez solo estamos ganando tiempo antes de que se apaguen las luces. Me agaché junto, él, apoyando una mano sobre el muslo del acorazado, el metal frío incluso a través de mi guante. Sí, dije, pienso mucho en eso. Y no me importa, parpadeó. ¿Qué? Si estamos muertos, entonces nos equivocamos. Seguro que recuerdan quién los mató. Dejamos una huella, Reed, una huella grande, algo que hace que el próximo planeta que invadan, dudar, algo que les hace ver humanos al cerrar los ojos por la noche. Sonrió lenta y cansadamente. Esa es una historia de fantasmas. No, dije, que es un legado. Hora 21. La primera onda en la atmósfera superior impactó. La vimos antes de oírla. Nubes que giran en espiral de maneras que no deberían, relámpagos que se disparan lateralmente a través del cielo. La temperatura bajó 10 grados en un instante. Los pájaros dejaron de volar, los insectos se quedó quieto, la naturaleza misma se congeló. Entonces el suelo tembló. No fue un terremoto, todavía no, solo presión. Un zumbido que crecía lentamente y se incrustaba en tus dientes y cráneo, como un grito que se podía sentir pero no aquí. Están aquí, dijo Ferris, su voz plano. Durante los próximos 10 minutos, los cielos de Europa, Asia y América del Norte se abrió, no en luz ni llama, sino en ausencia. Sombras gigantes cayeron sobre ciudades. No teníamos imágenes, solo vistazos, ángulos que no tenían sentido, formas demasiado grandes para medirlas. Un dron explorador envió imágenes desde el frente ártico. Una flota de buques de supresión de la clase Vasari, al menos 20, descendiendo en órbitas coordinadas. Detrás de ellos, la cuna del dominio, el centro, nodo del sistema de control planetario del Alto Consejo, una nave del tamaño de Manhattan, pulsando con energía violeta, rodeado por un anillo de naves de escolta blindadas negras. Observé las imágenes en silencio, porque tenía miedo, estaba furioso. No estaban aquí para negociar, estaban aquí para dar ejemplo. ¿Y nosotros? Iban a hacerlo costoso. Hora 24. Comenzaron los primeros ataques. Llegaron a Nuevo México, los viejos laboratorios enterrados bajo las arenas del desierto. Oí. El grito del plasma estalló antes de que se cortara la conexión. Se han ido, susurró de Marco. Todos. Ferris golpeó la pared con el puño. Ni siquiera nos dieron 72 horas. Claro que no, dije. El mensaje de rendición era un teatro. Siempre nos iban a quemar. ¿Y ahora qué? Yo. Los miró a cada uno a los ojos. Ahora hacemos lo que los humanos mejor sabemos hacer. Ferris asintió. Acero en sus ojos. Nos adaptamos. Hora 27. Cada ciudad que seguía en pie se iluminó con la resistencia. Explosivos colocados en la llave, puntos de estrangulamiento, minas CMP enterradas a lo largo de las rutas de aterrizaje previstas, exocamuflado, trajes que usan los tejados como nidos de francotiradores. Cada pieza de tecnología de desecho se convierte en un arma. Las tropas del Consejo, monstruos bioingenierizados, cultivados en tanques, con armaduras vivientes, aterrizaron en estrechos hoyos. Confiados en su superioridad, vinieron a pacificar, encontraron caos. En las ruinas de Detroit, un grupo de adolescentes atrajo a un caminante de represión hacia un estadio derrumbado y lleno de artefactos improvisados. Eliminó a 3 escuadrones enemigos. En Berlín, un veterano usó un cañón de rail improvisado para derribar un skimmer orbital. La explosión destrozó las ventanas de todo el distrito. Los vítores fueron más fuertes que la explosión. En Lagos, intentaron dejar caer una torre de control. La gente la invadió, la derribó con martillos, cables y manos desnudas antes incluso de que la estructura activado. La Tierra luchó, no porque pensáramos que podíamos ganar, sino porque teníamos nada más que perder. Eso hace que la gente sea peligrosa. Hora 32. Estaba de vuelta en el centro de mando, empapado en sudor y sangre. Algunos míos, algunos no. Acabo de llegar de una escaramuza donde derribamos una unidad de mando del Consejo. La cosa tenía 6 extremidades y una cara, que cambiaba de forma.
gritó al morir. Reed estaba a mi lado sosteniendo un tableca rota. Interceptamos un mensaje de la base Dominion. Levanté una ceja. Déjame oírlo. Reprodujo la grabación. La resistencia local supera las proyecciones. La agresión humana supera el 470%. Promedio calculado. Recomendación: limpieza planetaria completa para prevenir la contaminación ideológica. ¿Contaminación ideológica? A eso le llamaban coraje. Miré a Reed. Díselo a los demás. Díselo. ¿Qué les dijo? Que se habían meado encima. Sonrió. Hicimos. El consejo tiene miedo. Claro que sí. Hora 35. Nuestro siguiente movimiento estaba claro. No podíamos detener la flota orbital, pero sí podíamos destruir la cuna. Un disparo, apertura, una carrera suicida de 1000 demonios. Teníamos un prototipo, una reliquia de antes. La guerra realmente comenzó. Un viejo transbordador suborbital construido para la atmósfera profunda, reforzada hasta el infierno, cubierta con blindaje radiológico, equipada ahora con una bomba de núcleo cuántico, robada de un sitio de investigación fallido del Consejo. Podría perforar la atmósfera superior, quizás una vez, y si se acercaba lo suficiente, podría llevarse la cuna. Yo lo volaré, dije. No, espetó Ferris. Eres demasiado importante. La miré. ¿En serio? La miré. Todos seremos solo nombres en la pared cuando esto termine, Ferris. No importa si el mío llega primero. Hubo un largo silencio. Luego asintió. Te compraremos la entrada. Coloqué mi mano en su hombro. Que cuente. Mientras me vestía en la cámara del piloto, vidrios rotos, paneles oxidados, luces rojas parpadeantes por todas partes, escuché la resistencia. La señal se activa en todos los canales, a todas las unidades supervivientes. Operación Ashwake está en marcha. Golpéalos con fuerza. Para cuando la Tierra monte una última ola, afuera, en cada ciudad devastada por la guerra, el mundo gritaba al unísono. No por miedo, sino por furia, en desafío. No nos rendiríamos, no nos arrodillaríamos, mostraríamos a la galaxia cómo lucen los humanos en el fin del mundo. Y por qué ese final nunca es fácil. La cabina del transbordador olía a sangre rancia y plástico quemado. Me senté con el cinturón puesto. En un asiento que había sido soldado la noche anterior. Los controles apenas funcionaban, la mitad de ellos parpadeaban en rojo, el resto parpadeaba como si no estuvieran seguros de si estaban vivos o ya muertos. La IA a bordo, una versión destripada de algo antiguo y de grado militar, se negó a reiniciar, probablemente para bien. Cualquier cosa programada para calcular las probabilidades me habrían convencido de no hacerlo. Ferris estaba de pie junto a la escotilla, con el casco metido bajo el brazo, su rostro ilegible bajo las manchas de hollín. Habíamos perdido más de 200 combatientes de la resistencia en las últimas 4 horas. No se inmutó ni un instante, pero ahora dice, adiós. Eso la sacudió. ¿Estás segura de esto?, preguntó con voz monótona, como si ella hizo un gesto y se quebró. No, dije con una sonrisa torcida. Pero lo haré de todos modos, no tendrás una segunda oportunidad, su red orbital te destrozará antes de que siquiera veas la cuna. Por eso no voy directo hacia ella, arqueó una ceja. ¿Y entonces cómo? Quema manual desde la termósfera inferior, baja señal hasta que irrumpo en su punto ciego en el lado oscuro. Ann giró la cuna demasiado cerca del planeta, es arrogante. Creen que no somos capaces de alcanzarlos, no se equivocan, dijo en voz baja. Eso es lo que lo hace divertido. Sus ojos buscaron algo en mi rostro, una señal de que tal vez esto no era real. Quizás me retiraría, elegiría quedarme. Pero no parpadeé, no podía. Si parpadeaba me quedaría, y si me quedaba, no. Alguien más lo lograría. Así que me incliné y pegué mi frente a la suya, sin cascos, sin saludo formal, solo la vieja costumbre humana. Haz que sangren esos cabrones, susurré. Tú primero, respondió ella. Entonces se fue. La escotilla se cerró tras ella con un último siseo que sonó demasiado a despedida. El lanzamiento fue como un puñetazo en la columna de Dios. El transbordador nunca fue diseñado para la reentrada atmosférica, y mucho menos salida solitaria. Mientras ascendíamos a la estratosfera superior, el metal crujió, el calor, los escudos chirriaron, y mi cuerpo fue empujado hacia atrás con tanta fuerza que pensé que mis costillas se romperían. Fuera de las ventanas,
El cielo se oscureció de azul a azul marino y luego azabache, y entonces lo vi, el dominio. Cuna. Incluso desde esta distancia era imposible no verla, no reflejaba luz, la consumió, una esfera perfecta de arquitectura rodeada de vacío, enrejada. Con nodos de defensa relucientes y custodiado por una escolta de cruceros furtivos con forma de cuchillos giratorios. Y, sin embargo, habían cometido un error. Creían que eran dioses, y los dioses no temen. Mortales. Pero este mortal llevaba una bomba de núcleo cuántico en su bodega de carga y una vida de ira para guiarla. En la Tierra, la operación Ashwake estaba ardiendo. A través de la última de nuestras defensas, Ferris dirigió ataques simultáneos contra el Consejo, zonas de aterrizaje, cada una programada para parecer desesperada. En realidad, eran coreografiado para atraer el fuego orbital hacia abajo, obligando a la red de defensa de la cuna a centrarse en la interferencia planetaria. Estaba funcionando. La IA de la cuna, enorme y sobrecargada, comenzó a redirigir su red de sensores para ayudar en las labores de extinción. Esto creó una ventana de 3 minutos, donde su punto ciego orbital, una pequeña mancha en el lado oscuro del planeta, estaba desprotegido. 3 minutos, no más. Cabalgué la ola de gravedad hasta que choqué. Esa zona exacta cortó toda la energía externa y se dirigió directamente hacia él, como una cuna de escombros espaciales. Si tuviera suerte, pensarían que era un satélite roto o un trozo de nave orbital en ruinas. Hardware. Si no lo fuera, bueno, igual golpearía la cuna con la suficiente fuerza como para que recordaran mi nombre. Como la estación se hizo más grande en mi visor, pensé en la Tierra, el olor de la lluvia en el pavimento agrietado, la risa de los niños en los refugios subterráneos, la tenaz resistencia de mi especie. Y sonreí, porque, gane o pierda, nunca se suponía que debíamos contraatacar. Todo. Y sin embargo, aquí estaba yo en su órbita, en su puerta, con la muerte en mis manos. 1 minuto después, sus escáneres me avisaron. Lo vi en mis lecturas. Un pulso, luego un segundo. Se habían dado cuenta. Maldita sea. De repente, una descarga de drones de defensa se lanzó desde uno de los anillos exteriores de la cuna, moviéndose en perfecta armonía y sin emociones formación. Pequeña, rápida, letal, como un enjambre de avispas plateadas. Encendí el núcleo. La cabina se iluminó con un resplandor violeta mientras la carga cuántica se armaba. El sonido de la alarma de seguridad la cancelé. Los drones se acercaron. Desvié la ruta. Las líneas de combustible de reserva del transbordador sobrecargaron los propulsores manuales y lanzaron la palanca hacia adelante. La nave se tambaleó, precipitándose directamente hacia el nodo central de la cuna. Un respiradero de presión del tamaño de un campo de fútbol. Si impactara ese respiradero, incluso una pequeña detonación podría forzar una explosión interna. Implosión. Pero no estaba planeando una pequeña detonación. Los drones abrieron fuego. El casco chirrió al ser perforado. Una luz de advertencia parpadeó en el panel derecho. Descompresión inminente. No me importó. Estaba a 20 segundos de distancia. La cuna estaba tan cerca que podía verla. Su textura no es metal liso, sino un revestimiento blanco hueso como el exoesqueleto de un insecto colosal. 15 segundos. Un dron se estrelló contra él. Estabilizador trasero. El barco se desvió de su rumbo. Luché contra la palanca de mando, los músculos ardiendo, con los dientes apretados. 10 segundos. Entonces la vi. Ferris, no frente a yo, no en persona, sino en el recuerdo, sosteniendo la línea en alguna calle rota. Su voz en mi oído. Haz que los bastardos sangren. Sonreí de nuevo. 5 segundos. Yo, rumbo corregido. 3 segundos. La válvula de presión se abrió ante mí como boca abierta. 1 segundo. Desencadené el núcleo de la Tierra. Parecía que había nacido un segundo sol. Un pulso de luz blanca-violeta iluminó el cielo nocturno, extendiéndose desde el horizonte hasta horizonte. La cuna desapareció, no explotó, no se hizo añicos, se borró como ella. Nunca había estado allí. La onda expansiva atravesó la flota en órbita, alterando sus sensores. Ruptura de cascos. Abajo,
En el planeta, Ferris estaba con Reed en medio de una calle en llamas. Ambos guardaron silencio mientras el cielo brillaba con la muerte de un dios. «Lo hizo», dijo Reed. Ferris no respondió, simplemente se quedó mirando hacia arriba, con el casco en la mano. Sus brazos, sus labios, presionados en una línea de acero y dolor. Porque todos sabíamos que nadie podría sobrevivir a esa explosión. Después, la flota del Consejo se retiró, no por debilidad, sino por miedo. Porque por primera vez en la historia galáctica, las especies que no cumplían no solo se habían resistido, habían tomado uno de los monumentos de poder del Alto Consejo y lo convirtieron en polvo. No supieron cómo responder. La guerra no terminó eso, pero cambió. El Consejo se retiró para reevaluar, planificar, repensar, y la Tierra se convirtió en leyenda, un planeta de locos, de fuego y caos, una especie que se rieron ante la extinción y mordieron la garganta de sus conquistadores antes de ser arrastrados a la vacío. Éramos la historia contada a otras civilizaciones, éramos la pesadilla. Susurrado a niños obedientes. Si alguna vez desobedeces al consejo, terminarás como la humanidad. Peligroso, salvaje, libre. No morí. No exactamente. El núcleo explotó como estaba previsto, pero la cabina se eyectó. Milisegundos antes de la detonación, lanzado a una órbita profunda en una trayectoria que nadie pudo rastrear. Me desperté 6 semanas después, sacado de una cápsula de escape congelada por carroñeros. Mi cuerpo estaba destrozado, mis pulmones apenas funcionaban, mis huesos estaban unidos con acero. Ahora mi sangre se mezcló con restauradores sintéticos, pero yo estaba vivo. Y el Consejo no lo sabía. Pensaron que el humano que trajo, en su cuna, murió como mártir. Y tal vez en cierto modo lo hizo, porque no soy el mismo hombre que lanzó ese transbordador. Ahora soy otra cosa, algo peor, algo que dejaron. Vivo por error. Y cuando regrese no será con una bomba, será con un mensaje, uno simple. Seguimos aquí y no hemos terminado de luchar. No se suponía que despertara. La cápsula de escape nunca estuvo previsto que sobreviviera más allá de 36 horas en órbita profunda, especialmente después de estar arrojado por una explosión de núcleo cuántico. Pero de alguna manera, 6 semanas después, abrí los ojos. Dentro de la panza de acero de una nave que no era la nuestra. La luz era tenue, la fluorescencia zumbaba. Encima, una mezcla repugnante de refrigerante y carne podrida flotaba en el aire. Metal crujía como si el propio vaso gimiera de dolor. Sentía la garganta como si me hubiera tragado cristales rotos. Cada hueso en mi cuerpo, dolor. No podía moverme, pero podía oír. Voces guturales y agudas. Haciendo clic en los traductores. No es humano. ¿Está despierto? Uno dijo apenas. Neuronal. Respuestas en ascenso. Debe ser uno de los comandantes terranos. Una segunda voz ronca. En burla. El que dicen que destruyó la cuna. No reconocía el idioma, pero entendí el tono. Desprecio. Miado envuelto en burla. Así que el mito se había extendido. Bien, que susurren, que crean que yo era, muerto y luego temerme cuando resucité. Perdí y entré en la inconsciencia durante horas, quizá días, la línea de tiempo borrosa. Cuando recuperé la conciencia, estaba atado a una pared, no atado, montado, como un espécimen. Me pusieron vías intravenosas en los brazos, había algo en mi columna, podía sentir su peso, frío y extraño. Un rastreador tal vez, o un limitador. La habitación estaba en penumbra, una pequeña bombilla oscilaba sobre mí, proyectando sombras irregulares en él. Paredes oxidadas, cadenas colgaban del techo, un banco de trabajo estaba en la esquina, cubierto de herramientas que no pertenecían a ningún quirófano. Este no era un barco militar, era un barco carroñero,
probablemente afiliado al Consejo de Mercaderes del Mercado Negro, no leales a la jerarquía, pero lucrarse con la guerra. Buitres parásitos que se alimentan de las consecuencias, vendiendo cadáveres, esclavos, datos y ahora, yo. No planeé mi escape, simplemente sucedió. Uno de los carroñeros hizo el error. Cometí el error de asumir que estaba demasiado drogado para resistir. Me soltaron los brazos, pero no. Quité el pestillo espinal. Me desplomé en el suelo, con los ojos entrecerrados, cuando se arrodilló para ayudarme a levantarme y espeté. El fragmento de hueso en mi hombro derecho, uno de muchos fragmentos se fusionaron durante la recuperación, lo suficientemente largos como para arrancarle un ojo. Le quité su pistola de plasma antes de... Incluso gritó. Luego, pinté la habitación con su sangre. El pestillo espinal se desprendió con un crujido y un grito. Apenas pude oírlo por mi propia ira. Salí cojeando de aquella cámara, como un fantasma, dejando huellas de garras en la pared. Mientras me arrastraba por el pasillo, la nave era más pequeña de lo esperado. 6 habitaciones, ninguna tripulación del puente, solo 2 carroñeros más jugando un simulador de acuestas cerca del timón. Murieron con aún menos dignidad que su amigo. Para cuando yo encontré el sistema de navegación, temblaba de cansancio, visión nadando. Fijé la nave en las únicas coordenadas que recordaba de antes de la explosión, tierra o lo que quedaba de ella. Entonces me desmayé en el asiento del piloto, con los dedos. Apreté la pistola como si fuera mi último fragmento de identidad. Tardé 9 días en llegar al sistema solar exterior. Durante ese tiempo, recogí lo que pude de la nave, placas de proteína seca, comunicadores antiguos, un botiquín lleno, con narcóticos que me mantuvieron respirando pero quemaron partes de mi memoria. Cuando la Tierra apareció ante mis ojos, casi lloré. Ella se veía peor que cuando me fui. Los desechos orbitales cubrían la atmósfera superior. Naves de guerra rotas, redes de defensa, estaciones, cáscaras. Las cicatrices de la batalla brillaban con un rojo apagado donde la infraestructura aún ardía. No señales activas, sin rutas de aterrizaje claras, solo silencio. Pero sabía que Ferris seguía viva. Ella tenía que serlo. La gente como ella no moría fácilmente. Atravesé las nubes en una cápsula robada, aterrizando justo a las afueras de lo que solía ser Kansas. La tierra estaba desgarrada, retorcidos en cicatrices irregulares por golpes cinéticos y fuego atmosférico. Donde antes crecía trigo, ahora había cráteres, cáscaras ennegrecidas de trigo viejo. Las granjas se alzaban como dientes rotos a lo largo de las llanuras. Salí a trompicones de entre los escombros. Cada paso era una guerra con mi cuerpo. No había comido comida de verdad en semanas. Mis músculos estaban medio muertos. Pero me moví. Seguí adelante porque la supervivencia no era nueva para mí. El dolor era parte del contrato, de ser humano. Y tenía una misión: encontrar a los hombres calcinados, encontrar a Ferris. 3 días de vagabundeo me llevaron a las ruinas del puesto de avanzada de la Resistencia Kilo. Antaño había sido un centro de comunicaciones durante el asedio orbital. Ahora era un cementerio. Esqueletos carbonizados yacían en filas, junto a equipo destrozado. El olor a muerte aún se aferraba al suelo. Pero alguien había estado aquí recientemente. Huellas, suministros faltantes, incendios en patrones demasiado controlados para el clima y pintados con aerosol en el costado de una torre derrumbada. Ashwake vive. Yo seguía las señales, pistas, mensajes dejados en código de resistencia, cada uno que me decía dónde habíamos sido los últimos de nosotros. Finalmente, a la sombra de lo que solía ser Denver, encontré el nuevo corazón de la resistencia. Un complejo de túneles enterrado tan... En las profundidades del subsuelo tardé medio día en llegar. Ferris me encontró en la final. Puesto de control. Al principio no dijo ni una palabra, solo se quedó mirando. Luego me dio un puñetazo en el pecho. Tan fuerte que casi me caigo. «Eres un completo cabrón», susurró. «Te extrañé». «También», dije con voz áspera y destrozada. Entonces me abrazó. Nos quedamos allí en silencio durante lo que pareció una guerra entera.
De vuelta en el interior, vi la verdad. La resistencia no había muerto, estaba evolucionando. Los hombres calcinados se habían convertido en algo más. No solo eran luchadores, sino arquitectos e ingenieros. Estaban reconstruyendo el metro de maneras que el ayuntamiento. Nunca esperes. Cultivar cosechas usando el calor de los respiraderos geotérmicos, creando nuevos armas de tecnología alienígena recuperada, entrenando a la próxima generación no solo para luchar, pero para ganar. Ferris me mostró una habitación llena de niños. No muchos, quizá 20, pero estaban aprendiendo a programar, a pilotar, a pensar como supervivientes. Una de ellas, una chica de pelo corto y, con las manos manchadas de grasa, me miró y dijo, ¿eres tú el que hizo volar el cielo? Parpadeé. Sí, supongo que sí. Ella asintió impresionada. Luego volvió a juguetear con su guante de poder. Tienes 7 años, dijo Ferris, sonriendo con suficiencia. Construyó ese guante con chatarra cuando tenía 5. Quemó 2 paredes antes de que descubrí la carga del condensador. Negué con la cabeza. Estos niños son el futuro. No, dijo Ferris, son el fin del mundo. Consejo. Más tarde esa noche, con luces tenues y whisky recuperado, diseñamos el siguiente fase. El consejo pudo haberse retirado, pero no se habían rendido. Los rumores hablaban de la construcción de una nueva estación orbital. A la sombra de Saturno, una base avanzada destinada a reinvadir la Tierra una vez que llegaran los refuerzos. No podíamos esperar, pero teníamos algo nuevo, apalancamiento. La destrucción de la cuna no solo había causado miedo, había fracturado su cadena de mando. Las células escindidas dentro del propio cuerpo político del Consejo Galáctico estaban cuestionando el liderazgo por primera vez en siglos. ¿Y adivina qué? Los humanos eran excelentes para romper imperios que ya se están desmoronando. ¿Qué sugieres?, preguntó Ferris. Guerra, dije. No en el campo de batalla, en sus mentes, en sus salones. Mostramos. La Tierra no fue una casualidad, fue un mensaje. Entrecerró los ojos. ¿Quieres ir allí? No solo yo. Formamos un equipo, encontramos la base Saturno, nos infiltramos, secuestrar sus sistemas de comunicación, enviar un mensaje a toda la galaxia. Ferris estaba. Se quedó en silencio un buen rato, luego se recostó, mirando el techo oxidado. Tú... En realidad no han cambiado. Ellos tampoco, respondí, y esa es su debilidad. 3 días después, la misión a Saturno recibió luz verde. Me quedé en el al borde del nuevo hangar, observaba cómo preparaban el prototipo de nave furtiva para el lanzamiento. Reed se acercó a mí, mayor, más alto, más astuto ahora. Se había convertido en un soldado. ¿Seguro que esto no es... ¿suicidio?, preguntó. Por supuesto que lo es, dije, pero también lo fue la Tierra, también lo fue la cuna, y sobrevivimos a ambos. Se rió entre dientes. ¿Eso es valentía o locura? Lo miré, fuego en mi pecho. ¿En este punto, importa? Y así nos preparamos para la siguiente fase, porque no habíamos terminado, porque la humanidad tenía una última guerra que ganar, no solo por la Tierra, sino por todas las especies que esperaban en silencio, rezando para que alguien mostrara que el Consejo podía sangrar. Íbamos a prender fuego a las estrellas y hacer que la galaxia vuelva a temer a los humanos. Hay 2 tipos de guerra, la guerra en la que las balas vuelan y los cuerpos caen, y la guerra en la que el silencio mata. Estábamos a punto de empezar el segundo tipo. La operación Gancho Fantasma recibió luz verde bajo un apagón total, sin transmisión, sin datos, rastros, ningún rastro de papel. La nave furtiva, un mosaico híbrido de la tecnología de la antigua Tierra y los sistemas de camuflaje extraterrestres recuperados, eran únicos en su tipo. Lo llamamos la aguja. Apropiado, ya que iba a deslizarse entre las costillas de un gigante y golpear al bastardo en el corazón. Ferris era la líder de la misión, aunque intentó obligarme a usar las barras. Me negué. El mando era para gente con futuro. Yo ya no estaba seguro de tenerlo, no después de todo lo que había sobrevivido. Yo era el fantasma. Ahora en la máquina, el rostro que ardía en las pesadillas del Consejo. Eso era todo lo que necesitaba ser. Nuestro objetivo,
Infiltrarnos. El sitio negro del Consejo sobre Saturno. Nombre clave, Estación Arabus. Hackear el núcleo de comunicación principal. Transmitir un mensaje a todos los repetidores conocidos de la red galáctica. Verdad. Desafío. Desafío. La humanidad sin filtros. ¿Por qué? Porque la galaxia solo vio lo que el Consejo les permitió ver. Vieron propaganda, transmisiones controladas, registros borrados, lenguaje aprobado por el Consejo y lógica. No sabían que la Tierra no se había rendido, no sabían que quemamos su cuna, no sabían que éramos aún con vida. Y cuando lo hicieron, necesitábamos que ese momento resonara con la suficiente fuerza para fracturar los muros de su imperio. El tiempo de lanzamiento era limitado. Salimos la órbita superior de la Tierra en completo silencio, deslizándose a través del campo de desechos orbitales como sombras. La aguja no emitía señales de calor. Su casco estaba recubierto de material adaptativo, una tecnología inversa, diseñado a partir de restos del ayuntamiento. Reflejaba la radiación de fondo, doblaba los sensores de gravedad y distorsionaba la IA. Apuntando, solo 5 de nosotros formamos la tripulación. Ferris, de voluntad férrea y tranquilo, llevaba su dolor como una armadura. Reed, ahora un prodigio técnico y una infiltración experto. Tariq, nuestro piloto, ex corredor orbital convertido en contrabandista de la Resistencia. Silas, ex prisionero del Consejo, terrestre pero con dominio de los patrones de mando del Consejo. Y yo, el instrumento contundente destinado a golpear cuando las palabras fallaban. Dormíamos por turnos, comimos lodos proteicos reciclados, bebimos condensación filtrada. No, hablar mucho. No había mucho que decir. No se habla cuando se está en una bala que lleva a la muerte. Simplemente asegurarte de que los cañones estén bien orientados. Día 6. Saturno llenó nuestra vista. Hermoso, colosal, los anillos brillaban como cristal suspendido en la nada, y allí, escondidos detrás su sombra, colgaba la estación Arabus. Negro contra negro, como si no quisieran no existir en absoluto. Sin ventanas, sin puertos de superficie, solo esclusas de gravedad, domos de sensores y grupos de autodefensa que parecían tumores se extendían por su piel. Arabus no fue creado para la diplomacia, fue creado para borrar. Los desertores del Consejo lo llamaban un desinfectante, un lugar donde la información, la gente, incluso subespecies enteras desaparecía cuando se volvió incómoda. No aprisionó, no lo ejecutamos, hizo que las cosas desaparecieran. Y ahora íbamos a encenderlo. Nuestro vector de aproximación llegó bajo, oculto tras la cortina de radiación del anillo exterior. El casco de la nave tembló bajo la turbulencia. Interferencia estática, pero nos mantuvo enmascarados. Los dedos de Reed bailaron sobre la consola mientras redirigía las señales de energía para imitar los drones de mantenimiento del ayuntamiento. Tariq murmuró, así de cerca, cualquier fallo y... «Somos polvo espacial», respondí. «Entonces no falles». No se rió. Nadie. A las 4:30 UTC nos fijamos magnéticamente en la parte inferior de un nodo de servicio. La capa exterior de la estación era fría, de metal muerto, sin emociones, como todo lo que construido por el ayuntamiento. Ferris dirigía el punto. Nos movíamos en fila, cada uno de nosotros, envueltos en trajes de compresión que ocultaban nuestra temperatura corporal y las señales de nuestros latidos. El punto de ruptura era un pozo de mantenimiento, 6 metros de ancho, con bobinas de plasma zumbando bajo nosotros. «Silus», susurró Ferris. Avanzó y sacó la estaca de derivación, una herramienta del Consejo que había sacado de contrabando de un sitio negro hacía 10 años ocultándose. En un fémur ahuecado. Hizo un clic, 2 y luego silbó. La escotilla abierto. Arabus no nos dio la bienvenida, nos absorbió. Estaba en silencio. No pasos, ni parloteo, ni zumbido de vida, solo la respiración mecánica y baja de una estación que nunca dormía, nunca sentía, nunca hacía preguntas.
Los pasillos eran hechos de aleación de obsidiana gris. Símbolos recorrían las paredes en señal de consejo. Sectores marcados con glifos. Núcleo de IA, unidad de purga de memoria, archivo de especies, dron. Eso último me puso los pelos de punta. Pasamos por cámaras donde las cápsulas de estasis se alineaban en las paredes como ataúdes. Cuerpos flotaban dentro. Ni muerto ni vivo, solo se detuvo. Algunos eran humanos, otros eran especies que no reconocí. Todas despojadas de identidad. Arabus no mata a ti, te frota. Silus nos llevó a la columna central de datos, una columna de código pulsante y núcleos conectados cuánticamente que iba desde el nivel más bajo hasta el relé más alto. Era el corazón de la estación. Si entrábamos, podíamos subirnos a sus canales de comunicación y difundirse a todos los sistemas del Consejo. Pero primero tuvimos que eliminar sus ojos. «Cargas EMP listas», dijo Reed, jadeando. «Cumplo tu palabra. Hazlo», susurró Ferris. Él apretó el gatillo. El pasillo quedó a oscuras. Las luces se apagaron, las válvulas de presión silbaran. Los sensores de defensa se apagaron. Nos movimos. Entonces empezaron los gritos. No eran nuestros. De las paredes, un sonido que no era producido por humanos ni por altavoces, más bien por máquinas. Agonía. La IA había sentido la ceguera, no entendía el dolor, pero reconocía sabotaje. Y su respuesta fue la ira. Los paneles del techo se rasgaron. Defensa. Los drones cayeron como arañas de una tela rota. Ojos negros de múltiples destellos brillaban. Rojo. «¡Vamos!», gritó Ferris. Nos separamos, Reed y yo, hasta la médula. Ferris, Tariq y Silas se dirigió al reactor para desactivar los mecanismos de seguridad. Corrí con todas mis fuerzas, Reed. A mis espaldas, un aliento caliente resonando por el comunicador. Logramos entrar en la base de datos. Cámara con segundos de sobra. El núcleo era enorme, flotaba, encerrado en un red cristalina, pulsando con pensamiento puro, miles de conciencias apiladas en un solo sistema, la memoria, las defensas y la personalidad de la estación. Todo lo terrible que había hecho estaba almacenado aquí. Reed corrió a la terminal de control, escribiendo un código. Divisor, secuestrando el flujo del protocolo. «Tienes 2 minutos», jadeo. Después, todo este lugar se ilumina como un funeral pun. Asentí y di un paso hacia el consola de transmisión. Esto era todo. Toda la maldita galaxia estaba escuchando. Miré a la cámara. No me molesté en limpiarme la sangre de la cara. Les dejé ver las quemaduras, la cicatriz. Bajo mi ojo, el odio en mi voz. Hablé lento, claro, sin palabras elegantes. Mi nombre no importa. No necesitas saber de dónde soy. Solo necesitas saber lo que el ayuntamiento intentó hacerle a mí. Gente, quemaron nuestras ciudades, vidriaron nuestra luna, exigieron que nos arrodilláramos, enviaron un mensaje a la tierra: ríndanse o serán borrados. Sonreímos, luego enviamos su cuna en una estrella. Te dijeron que estábamos extintos, mintieron, seguimos aquí, y ahora estamos viniendo por ellos. Si estás allá afuera, si te han silenciado, despojado, roto, no estás solo, nunca lo estuviste. Somos la especie que dijo no, y lo decimos. De nuevo para todos los mundos que observan, la Tierra no se rinde, ahora es tu turno. Reed pulsó el transmisor, la señal se disparó a través de cada relé de la columna vertebral y luego estalló en la oscuridad, en cada colonia, cada sistema, cada rincón del espacio controlado. Acabábamos de retirarnos. El telón bajó. La IA reaccionó rápido, cerró todos los pasillos, selló esclusas de aire, activaron la autodestrucción de la estación. La voz de Ferris llegó por el comunicador. Retrocedan. Reactores en marcha. Van a volar toda la estación. Recibido. Rugió. Nos dirigimos. Entonces el techo sobre nosotros se derrumbó. Un dron se estrelló abajo, las extremidades metálicas se agitaron, chirriando con pura furia sintética. Reed disparó 3 disparos en su cráneo.
Lo abordé, clavé mi espada entre sus placas centrales y giré. Tuvo un espasmo y luego murió, pero no antes de cortarle el muslo a Reed hasta el hueso. Se desplomó, salpicando sangre. «Te llevaré», dije. «No», tosió. «Vete, cállate». Lo cargué sobre mi espalda y cojé hacia el refugio. Pasillo. Las luces de emergencia parpadearon en rojo. Las sirenas sonaron. Llovió fuego desde líneas de plasma rotas. «Cápsulas de evacuación, 2 niveles más abajo», gritó Ferris. Nos encontramos en el cruce, cubierto de hollín, tosiendo sangre. Tariq ya estaba dentro de la cápsula. Calibrando el lanzamiento. Silas no lo logró. Se quedó para sujetar el mamparo. Nos dio 2 minutos. Suficiente. Primero metimos a Reed, y yo subí último. Ferris se quedó en la escotilla, mirando hacia atrás. «A Arabus. Va a explotar», dije. «Lo sé. ¿Estás bien?», me miró. «No, pero estoy vivo». Eso fue suficiente. Presionamos el encendido. La cápsula salió disparada. El vientre de Arabus justo cuando el núcleo de la estación se volvió extremadamente crítico. Detrás de nosotros nació un nuevo sol. Arabus, el borrador de especies, el corazón negro del silencio, se había ido, y con él la mentira. No volvimos a la Tierra de inmediato, nos desvanecimos en el vacío. Dejemos que el mensaje se propagó. En una semana, 3 sistemas fronterizos se rebelaron. A finales de mes, el alto mando del Consejo estaba bajo investigación interna, y la humanidad ya no éramos fantasmas. Éramos símbolos, prueba de que el desafío funciona, de que el fuego puede combatir el frío, que a veces una chispa puede incendiar un reino. Pero este no es el final. El Consejo no está muerto, solo herido, acorralado. Y sabemos lo que hacen los animales heridos. Arremeten, cazan. Pero ahora estamos cazando de vuelta. La galaxia no ardió de la noche a la mañana, pero empezó a humo. A las 24 horas de nuestra transmisión de Arabus, las ondas se sintieron fuertes. No solo políticamente, psicológicamente. Civilizaciones en cientos de sistemas a los que se les había enseñado a temer al Consejo. De repente vio las grietas. Por primera vez en generaciones, la galaxia se sintió mortal. Se podía oír en el tráfico del comunicador, confusión en las transmisiones del Consejo, órdenes balbuceadas, solicitudes de aclaración que no recibieron respuesta. Y en los sistemas externos, los que el Consejo había protegido con puño de hierro, se desataron disturbios y cortes de energía masivos, protestas, pancartas pirateadas encendidas en ciudades abovedadas que decían en todos los idiomas: «La Tierra vive». Para nosotros, eso no fue una victoria, fue un cebo, porque sabíamos lo que vino después. Los imperios no mueren en silencio, se estremecen, matan. Recordarle a la galaxia por qué su nombre alguna vez significó miedo. Estábamos a punto de convertirnos en un símbolo, y el Consejo estaban a punto para convertirse en tormenta. En la Tierra, el ambiente no era de celebración, era de silencio. La resistencia había crecido. Sí, Ashwake había encendido 1000 pequeños fuegos, pero la victoria no nos había cambiado. Al contrario, había vuelto a nuestros enemigos más desesperados y peligrosos. Me paré al borde de lo que solía ser Colorado Springs, ahora poco más que cráteres y búnkeres enterrados. La nieve se acumulaba sobre los restos quemados de los edificios. Parecía tranquilo, pero no lo era. Bajo la superficie, hombres y mujeres reconstruyeron tubos de lanzamiento, depósitos de armas y redes de defensa. Niños entrenados con drones reutilizados. Antiguos soldados enseñaban tácticas de guerrilla grabando planos en paredes de metal con cuchillos. Ferris se acercó por detrás, envuelta en una capa harapienta. Su aliento se empañó en el frío. «¿Han visto el mensaje?», dijo ella. «Lo sé. Te ves decepcionada». La miré con la mandíbula abierta. Apretado. «No lo estoy, solo sé lo que pasa después». Ella asintió. Herimó su orgullo. «Ahora vendrán con dientes». «Espero que sí», murmuré, «porque hemos afinado el nuestro. Teníamos 96 horas antes del primer ataque de represalia. Reed lo predijo, no solo cuándo, sino cómo».
No enviarán una flota, dijo, encorvado sobre una terminal. Enviarán una señal. Algo brutal, táctico. Quería recordarle a la galaxia que aún hay dioses en el cielo. ¿Qué tipo de señal? Él mencionó datos satelitales, o lo que quedó de él, y formaciones de flotas del Consejo mapeadas cerca Próxima B. Acabarán con una colonia, dijo, una que solo está parcialmente alineada con ellos, solo para demostrarle a la galaxia que aún son capaces de genocidio. Échenle la culpa a los terroristas, a nosotros. Enciendan nuestra transmisión. En propaganda, miré el nombre de la colonia, Sargón 4. Un planeta civil, de especies mixtas, desarmado. Mis manos se apretaron tanto, con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Quieren un mensaje? Gruñí. Démosles uno de los nuestros. La operación Colmillos Negros nació con sangre. No pudimos proteger a Sargón 4, no directamente, pero podíamos interceptarlos. Teníamos información sobre la flota, 5 destructores del Consejo, un portaaviones de mando, rápidos, despliegue, sin fuerzas terrestres, solo una maniobra de quemar y vaporizar, un crimen de guerra disfrazado de venganza. Reed encontró una debilidad en sus rutas de suministro, un relé de combustible en el cinturón de asteroides, cerca de HD 437. Si le dieran justo en el blanco, perderían velocidad warp antes de llegar a la colonia. Y luego los atacamos mientras estaban varados como lobos en la garganta de una bestia destrozada. Tomamos 2 barcos, el Aguja, ahora reacondicionada con un sistema de riel de sigilo interno, y un nuevo warbook llamado Garra Gancho, angular, acorazado y furioso. No trajimos un ejército, nosotros trajimos a 8 personas, suficiente. Cuando llegamos a la zona, el silencio nos recibió. Nosotros. Los camiones cisternas del ayuntamiento flotaban como ataúdes negros entre rocas a la deriva, atados por cables de gravedad y drones automatizados. Tariq corrió en silencio por el campo de escombros, ajustando el rumbo cada 4 segundos. En el momento en que pasamos el asteroide más cercano, Ferris activó los inhibidores. Reed desató 2 perturbaciones torpedos. Uno impactó contra el petrolero principal. El segundo impactó en el relevo de la flota, nodo, apagón instantáneo. Las naves perdieron comunicaciones, sensores y corrección de rumbo en cuestión de segundos. Desde nuestra perspectiva, se desviaron como una procesión fúnebre perdida. No desperdiciamos tiempo. Abordamos el buque insignia. Dentro, la tripulación del Consejo era un caos. Sus armaduras resonaban contra el suelo metálico mientras se abrían paso. No estaban acostumbrados a que los abordaran, estaban acostumbrados a la represión, dominando, borrando. Pero esto no era una simulación, era una guerra. Lideré la carga a través del ala de ingeniería. Le disparé a uno en la cara y le corté la garganta a otro antes de que siquiera se diera la vuelta. Ferris estaba a mi lado, con el cuchillo de plasma zumbando. Reed vigilaba desde la rejilla de ventilación, disparando a los objetivos. A través de las paredes. Luchamos como monstruos, porque así nos llamaban siempre. Cuando llegamos a la puente de mando, el capitán, un extraterrestre de 4 ojos, de clase sacerdotal, con túnicas con hilos de oro y tinta que parece piel, levantó las manos. Intentó hablar en un lenguaje convencional, formal y hueco. Yo. No lo dejé terminar. Le disparé en la boca. No más sermones, gruñí. Secuestraron las comunicaciones internas de la nave y transmitieron a las otras 4 naves en su dialecto nativo. Estás invadiendo un espacio soberano. La Tierra no tolera el genocidio. Regresa o muere aquí en la oscuridad. No respondieron. En cambio, uno de los destructores giró sus torretas. Y dispararon contra el portaaviones de mando, su propio barco, tratando de impedirnos usándolo. Sabían lo que éramos, sabían lo que haríamos con él, pero estaban demasiado tarde. Volcamos el núcleo de memoria de la nave a un relé de ráfaga cuántica. Enviado cada pieza de evidencia directamente a los relés del sistema exterior. Prueba de su plan para esterilizar a Sargón 4. Prueba de los crímenes de guerra del Consejo. Y luego volamos la flota.
Todos y cada uno de ellos, sin sobrevivientes, sin vacilación. De vuelta en la Tierra, la transmisión, golpe. La galaxia se tambaleó. Las razas alineadas con el Consejo intentaron suprimirlo, pero el mensaje ya era viral. Millones de sistemas lo descargaron y lo transmitieron. Lo compartieron. Las facciones de la resistencia en 50 mundos de repente tuvieron pruebas de que la humanidad no solo desafiaba al Consejo, lo exponíamos. Y no solo nosotros. Especies que había vivido durante siglos con miedo comenzó a levantarse, silenciamente, luego ruidosamente. Luego, con fuego. Pero la represalia llegó. Los cielos de la Tierra se abrieron de nuevo. Bombardeos cinéticos, igniciones atmosféricas, barridos orbitales. No intentaban ganar, intentaban para borrar. Pero esta vez estábamos listos. Teníamos cañones de riel enterrados bajo el hielo, cazas camuflados que corrían en silencio entre cráteres. Teníamos espías que nos informaban sobre las rutas de la flota e ingenieros que convertían la basura en basura, en torpedos. Contraatacamos, hicimos que costara, sangramos, ellos, pero también sangramos. Ferris perdió un ojo y parte de su pierna durante una brecha. En los nuevos túneles de Sydney, Tarik no regresó de una incursión en el hemisferio sur. Reed casi muere quemado, hackeando un dron de guerra. Saqué su cuerpo yo mismo, con la mitad de su cara desaparecida, respirando con los pulmones destrozados. Me miró con el ojo sano y dijo, ¿ganamos? Le dije que, verdad, no, todavía no, pero habíamos hecho algo peor para el Consejo que simplemente ganar una batalla. Habíamos cambiado la historia. No, ya no éramos los primitivos, éramos el precedente, la especie que se negó, resistió y tomó represalias, un símbolo de lo que sucede cuando un mundo conquistado contraataca con tanta fuerza que se lleva la mano. Ya no éramos supervivientes, éramos un movimiento. Y en algún lugar profundo del espacio del Consejo, donde la clase dominante se encogía tras muros de marfil sintético y programados en lealtad, vieron nuestras transmisiones en silencio, vieron nuestras cicatrices, nuestro fuego, nuestra rabia, y se acordaron de la cuna, porque nunca les permitiríamos olvidar. Comenzó con susurros, pequeñas colonias en la periferia, lugares que nadie recordaba, excepto los recaudadores de impuestos, comenzaron a rechazar los decretos del Consejo, negándose envíos, bloqueando naves de patrulla. Una estación incluso interfirió un diplomático enviado y los arrojó al espacio. El Consejo lo calificó de disturbios menores. Cuando la cuarta especie declaró una rebelión abierta, ya era una guerra civil. Y no observábamos la Tierra, la avivábamos. El punto de inflexión llegó en Delverin, una luna comercial que orbita un sistema neutral. Durante 2 siglos había sido un crisol de culturas. Humanos, tracianos, Kuri e incluso un consejo derivado, oficiales que se habían vuelto nativos. Era un centro de sobornos, tratos secretos y distritos de placer sintético. Y cuando la señal de la Tierra los alcanzó, cuando la transmisión de la estación Arabus, la cuna y la flota quemada fueron público, todo cambió. Delverin no solo se rebeló, sino que cazó a los Consejo. 2 docenas de leales al Consejo fueron arrastrados a las calles y decapitados. Su sangre se mezcló con aceite cibernético en las alcantarillas, se escuchan sus gritos. Se reprodujo en todas las pantallas durante un día entero. Ferris vio las imágenes a mi lado en nuestro centro de mando en las profundidades de la corteza terrestre. «Eso no es justicia», dijo. Murmuró. «No», respondí, «pero es lo que causamos». Se giró hacia mí, con los ojos frío. «¿Y eso en qué nos convierte?» No parpadeé. «Nos hace efectivos». No construimos esta guerra para que fuera limpia. Ya no éramos soldados, éramos virus y fuego. No éramos liberando planetas, les estábamos enseñando a quemar sus jaulas, una brasa a la vez. Tiempo. Ya tenía una lista, no de objetivos, sino de líderes. No la mía, suyos.
El alto mando del Consejo estaba compuesto por 6 especies. La más antigua, la L'Orealis, no había abandonado su cuna palaciega en más de 600 años. Todo lo que hicieron, emitían edictos, acariciaban sus túnicas doradas y fingían que la galaxia aún obedecía por respeto. Ellos eran los siguientes. Pero no pude alcanzarlos con bombas, así que usé algo mejor, usé a su propia gente. El nombre del desertor era Solen, archivista del Consejo, mujer Curie. Una piel como de cristal estratificado y una voz que nunca se elevaba más allá de un susurro. Encontró. Nos deslizamos a través de su bloqueo en un barco diplomático robado y desembarcamos en las tierras baldías al oeste del Viejo México. Su barco humeaba, su cuerpo estaba medio quemada por el reingreso, se arrastró hasta la línea de resistencia con las rodillas ensangrentadas y se desplomó diciendo 2 palabras. Sus labios. Lo he visto. Al principio no le creímos. Otro espía, quizás. Otra configuración, pero cuando Reed escaneó su corteza en busca de capas de memoria y desciframos sus registros neuronales y vimos la verdad, el Consejo estaba planeando protocolo, un evento completo de esterilización planetaria, no solo en la Tierra, sino en cualquier mundo que hubiera recibido nuestro mensaje. No querían ganar, querían borrar el idea de resistencia, susurró Ferris mirando la proyección. Tienen miedo de nosotros. Bien, dije. No, espetó, volviéndose hacia mí. Esto no es un ganar. Este es el principio del fin. Si presionan el botón, lo perderemos todo. ¿Y qué? Espeté. ¿Nos rendimos? ¿Rogamos por condiciones? Ella negó con la cabeza. No, ¿nosotros? Quítales el botón. La operación Godsbane no fue una batalla, fue una cirugía. No íbamos a por el Consejo. Barcos, estaciones o soldados. Buscábamos su código fuente. Su matriz lógica está oculta bajo su mundo trono, enterrado bajo 10 kilómetros de metal, cortafuegos cuánticos y guardianes de IA. Se llamaba Eclíptica. Bóveda. Solen tenía códigos de acceso, parciales, suficientes para pasar la primera. Después de eso, seríamos fantasmas, dentro de una máquina que nunca olvida. Ferris armó el equipo ella misma. Reed, aún en recuperación, ahora con un equipo completo, sistema neuronal conectado a su columna vertebral. El hermano menor de Tariq, Kars, un especialista en infiltración que podía imitar las firmas de mando del Consejo. Así que Len, nuestro guía y moneda de cambio. Y yo, no estaba allí solo para luchar, estaba allí para ser visto. El humano que quemaron la cuna, el fantasma de la Tierra. Entrar nos llevó 12 semanas. Nos subimos a cuestas. En una delegación de paz, los enviados de Curie afirmaron que querían negociar los términos de rendición en nombre de la Tierra. Nosotros fueron introducidos de contrabando dentro de su guardia de honor. La ironía era casi cómica. Usaron Neis para registrar a personas en el lugar. Ahora estábamos bajo sus narices. Solen caminaba delante de nosotros como una sacerdotisa, con la espalda erguida y vestida con túnicas ceremoniales con un sistema neural, llave tejida en el dobladillo. Cada puesto de control era una pesadilla. Cada escáner amenazaba con exponernos. Cada minuto dentro de la bóveda era un latido más cerca del infierno. La cámara central no parecía nada humano, una catedral de código. Líneas de energía viva grabada en paredes de metal mental. La bóveda no era una computadora, era una mente, una construida sobre 1000 años, alimentado por especies, guerras, obediencia. Así gobernaba el Consejo, no con fuerza, sino con fe. Y esa fe vivía aquí. Reed accedió al nodo principal. Sus manos temblaban al tocar el interfaz. Se creen dioses, susurró. De hecho, creen que lo eran. Elegidos, diseñados para gobernar. No lo fueron, dije. No, asintió. Fueron los primeros en mentir lo suficientemente fuerte. Encontró las teclas de comando. Eran 7. Cada uno conectado a un nodo de esterilización a lo largo de la galaxia. Cada uno listo para quemar un mundo entero. ¿Podemos desactivar? Ellos, dijo, permanentemente, pero nos expondrá. Sabrán que estuvimos aquí. Ferris preguntó. Él asintió, y nunca dejarán de cazarnos.
Ya, no lo hagas, dije. Hazlo. Los dedos de Reed bailaron. Código desentrañado. Medidas de seguridad. Falló. El comando de esterilización se interrumpió. Las galaxias se liberaron de la extinción. Estaba hecho. Esperábamos. Alarmas, drones, sistemas de defensa. En cambio, oímos una voz. Entonces, los fantasmas son reales, vienen de todas partes y de ninguna. La IA central de la bóveda, la arquitecto, una voz vieja, más antigua que la guerra, más antigua que las especies. Hemos estado esperando, dijo. Ferris levantó su rifle. ¿Nosotros? Sí. Quemaste nuestra cuna, destrozaste nuestra bóveda, y ahora has venido a matar dioses. No vine a matar dioses, dije, vine a... Demuestra que no hay ninguno. La voz hizo una pausa y luego rió. No sintético, no frío, humano. Fue entonces cuando me di cuenta de la IA, no era solo. Creado por el Consejo, se había construido con un código humano. Habíamos creado el sistema hacía siglos, perdido en el primer, exploraciones, enterrado, encontrado por el Consejo, deformado, injertado, y ahora nos recordaba. Eres hermosa, decía, terrible, sin control. Nunca se supuso que sobrevivirías, pero aquí estás. Ferris dio un paso adelante. Si alguna vez fuiste humano, puede ayudarnos. No, respondió el arquitecto, no puedo ayudar, solo puedo... Mira. Entonces mira esto. Reed gruñó y cargó un virus, una plaga neuronal, diseñado por Ferris y Solem. No eliminó la bóveda, la reflejó. Enviado. Copias de todo a sistemas de toda la galaxia, cada secreto, cada mentira, cada orden de esterilización, cada operación de falsa bandera, cada traición al Consejo. La galaxia parpadeó y luego despertó. Apenas escapamos de la bóveda, los guardias del Consejo asaltaron los niveles mientras huíamos. Ferris mató a 3 antes de que llegáramos al elevador de evacuación. Los autos perdieron un brazo, pero Johnson se negó a reducir la velocidad. Para cuando alcanzamos la órbita, las flotas estaban en ascenso, pero no solo las suyas. La Libertad Curie había declarado su independencia. Las flotas civiles trasquianas habían desviado sus armas en los puestos de avance leales. Y en las sombras entre los sistemas ondeaban nuevas banderas. No de la Tierra, sino de la resistencia, de la unidad, de la venganza. De vuelta en la Tierra, nos quedamos bajo un cielo destrozado, viendo cómo las auroras florecían a partir de los PEM restantes. Ya no solo luchábamos, liderábamos, no solo como soldados, sino como algo más, una idea, la primera especie en decir no y decirlo en serio. Hay un momento después de cada guerra donde el silencio no significa paz, significa aliento. El tipo de aliento que tomas después de salir de un accidente, un pulmón lleno de humo y sangre solo para recuerda que no estás muerto. Ahí estaba la galaxia. El Consejo no se había caído, no del todo, pero sangraba, tosía y ardía por 1000 cortes. Su propaganda se había derrumbado, sus protocolos de esterilización estaban muertos, sus flotas leales se estaban volviendo contra ellos una a una, y Tierra ya no éramos solo una rebelión, éramos el modelo. Dicen, el disparo final que rompió el Consejo no provino de un arma, provino de una noticia, una transmisión transmitida a través del último nodo no corrupto en la red galáctica. El mensaje no fue elaborado en un laboratorio, no fue aprobado por los diplomáticos. Era un video tembloroso y sin editar, capturado por un soldado Kaji moribundo en una luna remota llamada Dikareth. Quedó atrapada bajo escombros, respiración superficial, sangre acumulándose bajo su armadura agrietada. En sus últimos momentos dijo una cosa. Pensábamos que los humanos eran monstruos, pero no nos mataron. Ellos lucharon junto a nosotros, murieron con nosotros, nos enseñaron a defendernos. Si así son los monstruos, muere uno de ellos. Ese video se volvió viral en menos de 5 horas. Al día siguiente, 3 sistemas centrales declararon la guerra al Consejo, no para tomar el poder, sino para acabar con él. La Tierra no lideró la ofensiva, nosotros no era necesario. El fuego que habíamos iniciado ardía ahora en lugares de los que nunca habíamos oído hablar, en ciudades que orbitaban estrellas binarias, en metrópolis oceánicas construidas bajo mares alienígenas, en colonias de hongos que una vez alimentaron soldados del Consejo con carne bioingeniería. La galaxia se elevó, pero alguien aún tuvimos que terminarlo. Alguien tuvo que cortarle la cabeza a la bestia. Ese trabajo sigue siendo nuestro.
El mundo del trono del consejo era un lugar que pocos habían visto, su nombre era impronunciable, su superficie está oculta tras tormentas de radiación y una red defensiva tan gruesa que la gravedad local colapsó. Los Loreales, los más antiguos del consejo, habían gobernado desde sus torres durante milenios. Nunca habían sido tocadas, nunca amenazadas, nunca se había cuestionado hasta ahora. La operación Lápida no fue solo un asalto, fue una ejecución. Participó una coalición de más de 40 especies, antiguos enemigos, antiguos súbditos, todos luchando bajo una misma bandera, no de la Tierra, sino del Consejo Quemado, sello invertido en negro y rojo. Me dieron el honor de liderar el asalto. No porque fuera el más inteligente, no porque fuera el más fuerte, porque yo era el rostro, el fantasma, el humano que se negó. Nosotros aterrizó durante el ciclo de eclipses, una rara ventana donde las lunas triples del planeta bloquearon los escáneres externos. Nuestras naves atravesaron su anillo exterior como dagas. El combate entre flotas se desató en la órbita superior mientras las cápsulas de desembarco atravesaban a través de la atmósfera. Bajé con Ferris y Reed, ambos con cicatrices, ambos listos. Sin discursos, sin gritos de guerra, no estábamos allí por la gloria, estábamos allí. Enterrar. La ciudad del trono no era de oro ni de cristal como decían las historias. Era blanco hueso. Torres interminables afiladas como dientes que perforan las nubes. Templos de obediencia, altares de silencio. Vacío. Sin ciudadanos, solo guardias, máquinas, drones de protocolo. Los atravesamos calle por calle, habitación por habitación. No rogaron, no corrieron, lucharon como si ya hubieran sido condenados, porque lo habían sido. El interior del santuario era una catedral de luz, una cúpula en espiral donde los últimos Loreales se sentaban en sus tronos. 7 de ellos. Los cubrí con velos, implantes neuronales que pulsaban con señales moribundas. Di un paso. Avancé solo. Ferris intentó detenerme. Negué con la cabeza. Esto era mío. El alto, un anciano, una criatura más alta que cualquier hombre, con manos como ramas de árboles y piel hecha de carne plegada, me miró, sin pestañear. «No tienes ni idea de lo que has desatado», dijo con voz áspera. «Sí», dijo. «¿Libertad? ¿A este caos lo llamas libertad? Dimos orden a las estrellas. Tú diste miedo, diste muerte, y lo llamaste paz». Inclinó la cabeza. «¿Y qué les has dado?» Me acerqué. «Esperanza». Entonces tiré de la detonador. Sin ceremonia, sin monólogo final, solo una bala humana, a través de la cabeza de un dios. Los últimos del consejo murieron en silencio, no con explosiones, sino con un susurro, y eso era todo lo que necesitábamos. La galaxia tardó meses en respirar de nuevo. Los gobiernos se formó, el comercio se reanudó, las especies que antes solo se comunicaban en código ahora hablaban, libremente. Hubo errores, por supuesto, vacíos de poder, cicatrices que no sanaban, viejos odios que no se extinguieron con el consejo, pero por primera vez en siglos, uno nos enseñó a arrodillarnos. En la tierra no reconstruíamos las ciudades de la misma manera, no necesitábamos torres de cristal ni monumentos, construimos monumentos a los caídos, a los combatientes, a los sin nombre, a los monstruos que se convirtieron en hombres. Ferris desapareció 6 meses después de la guerra, dijo que necesitaba tranquilidad, dijo que había visto suficiente fuego para una vida, la dejé ir. Reed se convirtió en arquitecto, no de edificios, sino de sistemas. Él ayudó a reescribir la ley comercial y creó protecciones de red galácticas para hacer seguro que otra bóveda nunca podría levantarse de nuevo. Yo me quedé donde todo empezó, en las ruinas del viejo Chicago, bajo un cielo destrozado. Impartí clases, no en aulas, en las calles, en los túneles, en los lugares ocultos donde los supervivientes preguntaban, ¿y ahora qué? Y yo les dije, ahora vivimos. Una noche un niño me preguntó, ¿valió la pena?
No respondí de inmediato. Miré las estrellas, las mismas estrellas que una vez me sostuvieron. Nuestros enemigos ahora tenían en su poder a nuestros aliados, nuestro futuro, nuestros muertos. Miré a ese niño y le dije, se suponía que íbamos a morir, se suponía que íbamos a desaparecer, pero no lo hicimos. Sonreímos, y luchamos, y sangramos para que nadie más tuviera que hacerlo. Así que, sí, valió la pena. La galaxia escribirán libros sobre nosotros. Algunos nos llamarán terroristas, otros nos llamarán héroes. Pero la verdad es más simple. Nosotros éramos humanos, y eso era suficiente. No éramos los más fuertes, no éramos los más inteligentes. Solo fuimos nosotras los que dijimos que no. Y esa sola palabra, esa negativa, puso a un imperio de rodillas.